Vamos a ir a la palabra del Señor, allí en la carta del apóstol Pablo a Gálatas, ¿sí? Gálatas capítulo 5, y vamos a estar dando lectura allí a partir del verso 19, Gálatas 5, 19. Gracias a Dios por esta noche. Seguimos orando, amén, seguimos orando para que el Señor prontamente nos conceda el lugar para edificar casa. Con la ayuda del Señor, ese día vendrá, ¿sí? Gálatas 5:19, ¿lo tenemos? ¿Sí? Así con un amén lo leemos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hablando con el pastor Diego, cuando me enteré que gracias a Dios podía volver a visitarle acá junto al pastor Raúl González, le pregunté al pastor si estaba inquietado para que pudiera compartir algo y él me había compartido que pueda compartir esta palabra que yo le había ministrado allí en lo del pastor, en la congregación donde pastorea el pastor Abel Cortés, hace un mes más o menos aproximadamente. Así que por eso quiero compartirlos hoy, hermanos, entendiendo que será de provecho y de bendición para todos nosotros, ¿sí? No sé si recuerdan la última vez que cuando pude estar entre ustedes habíamos compartido sobre la justicia en el reino de Dios y podíamos observar a través de la Escritura que así como en la antigüedad había dos fundamentos principales en donde estaba establecida la ley de Dios, que era el amor a Dios sobre todas las cosas, o con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, son los dos fundamentos y bases donde se establece la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos también que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y todos aquellos que por medio del Espíritu Santo escribieron las cartas para la iglesia, estableciendo las doctrinas, la forma de vida para aquel hombre que ha nacido de nuevo, encontrábamos que todos los consejos, que todas las exhortaciones, que todo lo que estaba escrito se basaba también en estos dos grandes fundamentos. Que estos fundamentos, decíamos que en la justicia, o sea, ¿qué quiere decir la palabra justicia cuando hablamos de justicia? Es la manera correcta que Dios quiere que el hombre viva en su reino o delante de sus ojos. Que la justicia en el reino de Dios se establecían estos dos fundamentos y que estos dos fundamentos no eran una opción para el creyente o para todo aquel que es miembro del pueblo de Dios. Estos dos fundamentos, el amar a Dios con todo nuestro corazón y el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, son mandamientos, son deberes, obligaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy somos parte del pueblo de Dios. Porque hoy, como se compartía el pastor que ministraba y a través de las alabanzas lo expresábamos, nosotros nacimos de nuevo, nosotros tenemos una nueva vida. Nosotros se nos dio a conocer, como dice la Escritura, los misterios del reino de los cielos. ¿Y qué es conocer los misterios del reino de los cielos? Es poder comprender en qué consiste el reino de Dios. ¿Y por qué es un misterio? Y porque la gente del mundo no lo conoce. Pero todo aquel que Dios llama
como cantábamos y alabamos, al Padre le ha placido que a nosotros, que a los niños, como decía el pastor, quizá a los menospreciados, a lo débil, a lo necio de este mundo, escogió Dios para darle a conocer este conocimiento, no solo sobre la venida del reino de Dios, sino cómo es el reino de Dios y cómo debe vivir la iglesia que está en el reino de Dios. Entonces, el comprender los misterios o el conocimiento que la palabra de Dios nos otorga por medio del Espíritu Santo, lo que nos hace es entender cuál es nuestra forma de vida. No debe ser un motivo para alegrarnos solamente y decir cuánto conozco, cuánto entiendo, sino el poder ver lo que me hace es poder comprender cómo tengo que vivir, de qué manera llevarlo adelante. Y como decíamos, el reino de Dios no consiste solamente, tiene una aplicación sobre este siglo, sino que es un reino eterno. Entonces, si es un reino eterno, quiere decir que perdura para siempre y que siempre existió. Siempre Dios reinó. Siempre Dios fue rey. Siempre Dios gobernó. ¿Y por qué nosotros no lo sabíamos? Porque no estábamos en su reino. ¿Por qué no lo comprendíamos? Porque no teníamos ojos para ver. ¿Por qué no podíamos vivir bajo los mandamientos de Dios? Y porque necesitábamos nacer de nuevo, como dice el Señor Jesús allí en el Evangelio de Juan capítulo 3, para poder entrar en el reino de Dios y para poder ver el reino de Dios, necesitábamos nacer de nuevo. Pero el reino de Dios es eterno y Dios siempre reinó y gobernó. Y lo que debemos comprender es que en el reino de Dios hay tiempos, sucesos, acontecimientos que van marcando el plan perfecto que Dios tiene. Dios hoy reina, Dios hoy gobierna. ¿Y por qué nosotros vemos las cosas que pasan? Bueno, porque el mundo entero, como dice la Escritura, está bajo el maligno. Pero así como en los días de Noé, dijo nuestro Señor Jesucristo, también vendrá el fin de este siglo. Y los hombres serán juzgados, y como el pastor Adrián en un tiempo atrás compartió acá, también y pudo charlar, está establecido que el hombre una vez muera y luego de esto viene el juicio. Pero, ¿qué ocurre para los hombres que hoy viven? Y bueno, lo que dice el apóstol Pablo, los que hoy viven ya no deben vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo tiene un objetivo y un propósito en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Comprenderlo. ¿Por qué? Porque Dios reina. ¿Y por qué pareciera que quizás los hombres viven como quieren y no pasa nada? Porque la misma Escritura enseña que hay un tiempo de gracia y un tiempo aceptable y un tiempo de salvación. ¿Para qué? Para que el hombre al oír no reciba en vano la gracia de Dios y para que el hombre al conocer el tiempo aceptable y el día de salvación pueda creer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces todo en la Escritura Dios lo ha comunicado, todo este misterio, todo este conocimiento Dios lo ha comunicado para poder entender en qué consiste el reino de Dios y cómo nosotros, la iglesia, debe vivir como es digno del reino de Dios, a quien Dios nos llamó, no solo para estar en su reino, sino también para su gloria. Entonces, acá el apóstol Pablo, como muchas veces ustedes han oído y han escuchado estas enseñanzas, pasajes, seguramente el apóstol Pablo está hablando sobre los conflictos que podían haber o que habían en la iglesia de Galacia con respecto a aquellos judaizantes y bueno, todo lo que viene desarrollando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, pero llegando al capítulo 16, empieza a decirle que era necesario andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y comienza a mostrar cuál es la evidencia de alguien que por más que está en la iglesia, vive satisfaciendo, cumpliendo, ejecutando, llevando adelante los deseos de su carne, de su propia naturaleza humana pecadora.
que esas cosas se exhiben. Por más que están dentro del corazón, por más que están en el pensamiento, por más que rondan dentro de uno, esas cosas se exhiben. Tarde o temprano se transforman en obras y en hechos. Y esas obras y esos hechos dan evidencia de que esa persona no está andando, no está siendo dirigida, no está dejándose guiar por el Espíritu Santo, sino que se está dejando guiar por sus propias pasiones humanas y carnales. Y que esa forma de vivir, el satisfacer y el ejecutar, a pesar de que yo estoy en el reino de Dios, a pesar de que estoy en la iglesia, el practicar estas cosas lleva ¿a qué? A que un hombre no pueda entrar luego en el reino de Dios. Entonces ahí donde nosotros comenzamos a entender la seriedad y la importancia de conocer este conocimiento, los misterios, la escritura. ¿Por qué? Porque hay un destino, porque hay hoy una vida presente que nosotros debemos vivir y hay un destino que será el resultado de cómo vivamos en esta vida presente. Por eso, si volvemos a la lectura, dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Y qué dice el apóstol? Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nos conformamos, dice en otra versión, a nuestras tendencias naturales, caemos en males como estos: adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujerías, enemistades, discordias, celos, iras, peleas, disensiones, que significa divisiones, falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Pero ya lo he dicho y ahora os lo repito: quienes se conducen de esa forma no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es la palabra practicar? La palabra practicar habla de desempeñar algo de una forma repetida o de una forma habitual. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. Porque ¿cuántas veces ocurren cosas en las congregaciones o en la iglesia a nivel general? Pero todo esto parece que se oculta. ¿Por qué? Porque yo creía en Cristo. Porque yo soy un hombre nuevo. Porque yo me bauticé. Porque yo congrego. Y lo que la Escritura nos enseña, que el resultado del habernos bautizado, del haber creído en Cristo, del hoy ser un hombre nuevo, trae como fin el andar en el Espíritu, no el practicar y satisfacer las obras de la carne. Y esto es lo que ocurre, lo que lamentablemente pasa, lo que lamentablemente vemos ocurre en las iglesias y se practica. Y se vive como de una forma indiscriminada. Y a lo malo se le llama bueno. Y lo malo se justifica. ¿Por qué? Algunos porque puede ser pastor o ministro, lo que fuera. Otro porque es cristiano. Otro por una cosa y otro por otra. ¿Pero qué trae todo esto? Daño. Trae perjuicio. Una persona que viva de esta manera no puede decir que vive según el reino de Dios. No se puede vivir así. No se puede vivir en discordia.
porque algunas cosas son más notorias y quizás nos hemos librado, como puede ser la borrachera, como puede ser el adulterio o alguna otra cosa. Pero ¿qué hay de todas estas cosas, de los celos, de las divisiones, de las contiendas, de las enemistades? ¿Qué hay de todas estas cosas que se practican muchas veces? ¿Cómo que se practican? Sí, se hacen. Se vive de forma habitual. De forma, podemos decir, es una conducta que la persona la repite una vez y otra vez. Ahora, ¿cuál es el peligro de todo esto? El destino. Lo que pasa, lo que se hace, lo que se daña, lo que se sufre en la iglesia, lo que algunos de ustedes alguna vez sufrieron o lo que alguna vez nosotros sufrimos por personas que practican una vida que no es según el reino de Dios. ¿Qué ocurre? La iglesia piensa, o las personas piensan, o a nivel general se piensa que la iglesia es así. Y la iglesia no es así. Y la iglesia no vive así. Y el reino de Dios no es así. Y la justicia de Dios no es así. Y los que practican esta manera no viven conforme al reino de Dios y no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo importante de comprender. Eso es lo importante de entender. Si bien la palabra herencia, lo que significa del diccionario bíblico, es recibir algo como propio, es obtener, y la idea de heredar se amplía, dice, para incluir todo el bien espiritual provisto por medio de Cristo y en Cristo, y particularmente todo aquello que queda contenido en la esperanza fundamentada en las promesas de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la herencia, que todo aquello que nosotros recibimos, es todo ese beneficio espiritual que recibimos por medio de Cristo. Es todo gracias a Él y en Cristo, viviendo en Cristo Jesús, viviendo en la fe del Hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo, no viviendo como queremos. Por eso, como ocurre en este siglo, toda herencia, todo testamento, todo pacto tiene condiciones establecidas para su recibimiento. Cuando una persona va a recibir una herencia, lo que se hace, se valida legalmente si esa persona consta con que, con todo podemos decir las obligaciones que requiere alguien que ha de heredar. No puede ir cualquier persona decir yo soy hijo de tal persona, vengo a buscar mi herencia. No. Tiene que cumplir con los requisitos para recibir esa herencia. Por más que sea algo de gracia, algo por lo que nunca trabajó, algo por lo que nunca hizo, por lo que nunca se esforzó. Debe cumplir con los requisitos de hijo. Debe ser alguien legítimo. Y de eso se trata lo que la Escritura nos enseña. Debe ser alguien legítimo. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9. Gloria a Dios. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9. Dice lo siguiente, mis hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Que dice que los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿Y por qué le dicen no erréis? Porque hay personas que piensan
que a pesar de vivir de esa manera lo van a heredar. Por eso es como le dice, no te confundas, no te equivoques en la manera de entender o en la manera de pensar. Los que viven de esta manera no van a heredar el reino de Dios. Y lo que mayormente las personas que alguna vez se quieren autojustificar su mal accionar, en vez de cambiar por la gracia y el poder de Dios, ¿qué dicen? No, pero pastor, ya fuimos lavados, ya fuimos justificados, ya tenemos el Espíritu Santo. Bien, lo fuiste, ¿por qué lo seguís practicando? ¿Por qué seguís viviendo de la misma manera si fuiste limpiado, rescatado y santificado? Por eso Pablo más adelante lo que explica es que todo debe hacerse para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar, todo debe ser para la gloria de Dios. No es que Pablo está diciendo, bueno, antes eran y ahora no lo son. No, si lo practicás, lo sos. A pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de haber nacido de nuevo. A pesar de tener el Espíritu Santo, a pesar de tener el Espíritu Santo, a pesar de tener la gracia de Dios en favor para tu vida, a pesar de eso, a pesar de ser un miembro del cuerpo de Cristo, a pesar de eso, vivís como una persona injusta. Y esa persona injusta no puede heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha decidido en esta tierra no tomar a Cristo como el Señor de su vida. No, pero pastor, yo creo en Jesús, con mi boca lo confieso, lo declaro que Él es mi Señor. Entonces ahí es donde el apóstol Santiago dice, ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe sin obra es vana, es muerta, es inútil. No alcanza ningún propósito en el reino de Dios. Entonces ahí donde a todos nos hace despertar, a todos nosotros, nos hace despertar la Escritura para recobrar los valores de lo que es ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. ¿Dónde está la gloria del reino de Dios? Lo que cantamos, que la gloria de Cristo está y la gloria de ese reino le fue dado a la iglesia. ¿Y cuál es la gloria? Si ninguno tenemos cosas grandes, si ninguno tenemos poderes sobrenaturales, si todavía estamos aquí en este cuerpo de carne, en esta tierra, sufriendo las mismas cosas que todos los hombres sufren, ¿dónde está la gloria? En la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la libertad que tiene el hombre que fue esclavo del pecado y de toda obra mala, que hoy con ese mismo cuerpo y a pesar de lo que sienta por el poder del Espíritu de Dios, pueda vivir una vida nueva. Esa es la gloria. Que hombres que eran esclavos de males y de toda obra perversa, hoy puedan vivir a la justicia. Esa es la gloria del reino de Dios. Esa es la gloria que nosotros podemos disfrutar. Eso es lo que la gente tiene que considerar y poder ver en qué consiste el reino de Dios. No consiste en otras cosas. Consiste en la forma de vida que los hombres, que nosotros, que ahora hemos creído en Cristo, tenemos. Pero ¿qué pasa si nos encuentra practicando, viviendo, tomando como hábito todas estas conductas? ¿De qué gloria hablamos? ¿Qué gloria es la que mostramos? Y eso es lo necesario comprender con la ayuda del Señor. Efesios capítulo 5, verso 3, hermanos. Vamos a ver varios pasajes para ver que el apóstol Pablo a las distintas iglesias les habla de la misma manera. Efesios capítulo 5, verso 3 dice lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios
en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y luego sigue toda la amonestación. ¿Ve? ¿Y qué dice? Fornicación, inmundo, avaro, idólatra, palabras deshonestas, toda esa conducta que antes nosotros teníamos o que los hombres de este siglo tienen, dice, los que sean así, dice, no van a tener herencia, ninguno va a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y cuál es la otra advertencia? Como Pablo le decía a los corintios, no rey, acá le dice, no se dejen engañar. ¿Por qué? Por palabras vanas. ¿Por palabras de quién? ¿Y quiénes son los que enseñan palabras vanas? Y bueno, los que enseñan que aún a pesar de esta forma de vivir no va a ocurrir nada malo. Falsos profetas o falsos maestros. Que a pesar de que hagamos lo que hagamos no va a ocurrir nada. Son palabras inútiles. ¿Y qué hacen? Y a muchos los engañan. ¿Por qué? Porque es lo que quieren escuchar muchos. Que a pesar de que vivan de esta manera, no va a ocurrir nada. Y utilizan la Biblia para enseñar que a pesar de que se viva de esta manera, no va a ocurrir nada. Entonces ahí, hermano, donde nosotros tenemos que decir, bueno, gracias a Dios, conocemos la palabra de Dios. Y ahí es donde, como cuando iniciamos en este lugar, si se acuerda cuando empezamos con el pastor Adrián, lo que el pastor Raúl alguna vez decía, vamos a volver a hablar del Evangelio. ¿Por qué tenemos que hablar del Evangelio a los que ya han creído al Evangelio? Porque muchas cosas del Evangelio se han distorsionado, no se han comprendido. ¿Por qué tuvimos que volver a hablar de las mismas cosas? Porque nos era necesario a todos volver a repasar las mismas cosas y darle un sentido de aplicación como una forma de vida. Porque ¿de qué nos serviría saber las cosas del Evangelio y no vivir conforme al Evangelio? ¿De qué me serviría saber las cosas que son malas en el reino de Dios y no comprender cómo dejar de hacerlas? ¿A qué me llevaría eso? A este resultado. A que luego en aquel día tener que volverme avergonzado. Y ese es el punto por el que todos nosotros estamos acá reunidos. Por el que todos nosotros tomamos esta insistencia, porque los pastores vienen y trabajan desde el pastor Diego y todos los pastores que vienen y trabajan en este lugar, debemos comprender el Evangelio y el propósito del reino de Dios. Si hay muchas iglesias en este lugar, ¿para qué otra iglesia más? Si hay muchas congregaciones en este lugar, ¿para qué otra iglesia más? Otra congregación más. ¿No es el mismo reino? ¿No es el mismo Dios? ¿No es la misma fe? ¿No es el mismo bautismo? ¿No es el mismo Cristo? Sí. Pero ¿será que se enseña la verdad en estos lugares? No lo sé. Pero por algo estamos acá. Una tarea tenemos. Enseñar la verdad solamente, no. Vivir como es digno del reino de Dios. ¿Quién hará esta tarea? ¿Lo harán los pastores? No, la haremos todos. Y sobre todo ustedes que son los que viven acá. Ustedes son los que harán esta tarea. En colaboración de todos los que Dios nos permita. Pero debemos comprender el Evangelio. ¿Cómo se vive? ¿En qué consiste? ¿Para qué? Para que viviendo de esa manera podamos ser luz. Se necesita ser luz en medio de las tinieblas. Se necesita ser luz en medio de las tinieblas. Díganme la verdad, cuando ustedes caminan por este barrio, ¿no ven que hay tinieblas? ¿No percibimos las tinieblas que hay en este barrio?
Y uno dice, pero hay muchas iglesias. Sí, pero se requiere de luz. Se requiere de hombres, de mujeres, de jóvenes que puedan alumbrar en medio de una generación perversa. ¿De qué forma, pastor? No viviendo según la carne, sino según el Espíritu. Siendo diferentes, mostrando la gloria del reino de Dios. No solamente porque es el objetivo por el cual Dios nos llamó, sino porque si nosotros practicamos y vivimos como cualquier persona de este mundo, no debemos engañarnos a nosotros mismos. Los que practican estas cosas, los que vivan de esta manera, por más que griten gloria a Dios y aleluya, no heredarán el reino de Dios, hermanos. Ahora, es ahí donde nosotros vamos a reflexionar y con la ayuda del Señor decir, no solo por nosotros, quizá a mí no me pasé, pero vamos a pensar en las congregaciones, en las iglesias, ¿no hay personas que practican estas cosas? ¿Que viven de esta forma? ¿Que viven de esta manera? ¿No hay personas que viven y tienen estos hábitos? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, hermanos. Hay personas que viven en toda clase de obras malas. Es su forma de vivir, es su forma de ser, es su forma de actuar. Existe esto. No es figurativo, existe. Y el hecho que sí existe, ¿qué necesitamos nosotros? Hacer volver al pecador del error de su extravío y salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados. Eso necesitamos. Eso tenemos que hacer. Por eso necesitamos entenderlo. No solo entenderlo, sino vivirlo. Para ayudar a muchos que hoy viven así. ¿Y cómo están? Engañados. Viven así y piensan que van a heredar todo lo que es de Cristo. Están engañados, erran en su forma de pensar. En Romanos capítulo 8, también, hermanos, y en el verso 12, también el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, hablando de estas cosas, le dice lo siguiente. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermano, yo no sé cómo es que la escritura es tan simple algunas veces y algunas veces se busca tanta vuelta para engañar o para persuadir de algo incorrecto. El que vive conforme a la carne morirá. La escritura nos da rodeo el apóstol en esto. El que vive conforme a la carne morirá. Dice lo siguiente, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando dice esto quiere decir, estos sí, los otros no. Los que por el Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne, vivirán. Los otros no son hijos de Dios y no vivirán, morirán. Si viven conforme a la carne, morirán. ¿Y qué otra cosa más? No son hijos de Dios. Pero los que viven por el Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios y hacen morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué más dice? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, vuelve a aclarar, si es que, ¿qué cosa dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Hay seguridad de la herencia que es en Cristo Jesús? Sí. ¿A quién? Al que anda en el Espíritu, al que hace morir las obras de la carne, al que padece juntamente con Cristo por ser cristiano. Porque como dice el apóstol Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Los otros no. Los otros no padecen persecución por causa de Cristo. ¿No ve que viven conforme a la carne? Viven como quieren. ¿Qué persecución sufren? Ninguna. Si hacen lo que quieren. ¿Contra quién luchan? Contra nada. Si hacen lo que la carne quiere. ¿Cuál es su persecución? ¿Cuál es su aflicción en la carne? ¿Cuál es el combate? Ninguno, porque no combaten, no luchan. ¿Qué batalla de la fe pelean? Ninguna, porque viven como quieren. Pero el que no quiere agradar a su carne, el que no quiere satisfacer los deseos de la carne, el que quiere andar en el Espíritu, debe batallar todos los días por medio de su fe. Y por el poder del Espíritu Santo debe hacer morir todos los días las obras de la carne. Y eso sí es persecución. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es un hijo de Dios. Y ese es el que es heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Es clara la Escritura, mis hermanos. Son claras las palabras del apóstol. No podemos engañarnos, como dice el apóstol Pablo, y mucho menos a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Si el hombre siembra para su carne, ¿qué cosechará? Corrupción, muerte. Pero si siembra para el Espíritu, ¿qué segará? Vida eterna. Dios no puede ser burlado. ¿Podré yo engañar a Dios y decirle de palabra, sí, yo lo soy, yo lo tengo, lo obtengo, el pastor me lo dijo, lo veo en la Biblia, es así, está la Biblia, es mío? Y Dios me va a decir, ¿crees de todo corazón? Sí, sí, bien puedes, hazlo. ¿Pero cuesta? Sí, claro que nos cuesta, pero te he dejado un ayudador. Te he dejado el Espíritu Santo, para que por medio de él puedas hacer morir lo terrenal. ¿Y de qué depende? De quererlo, de pelearlo. Cuando queremos algo en esta vida, ¿no nos esforzamos para alcanzarlo? Y si nos esforzamos, hermanos, para obtener riquezas o beneficios terrenales, ¿cuánto más no nos deberíamos esforzar para obtener riquezas y beneficios espirituales y eternos? ¿Por qué pensamos que no debemos luchar, que no debemos batallar, que no debemos sufrir por causa de Cristo o de una vida espiritual? ¿Y contra quién hay que batallar? Y contra mí mismo. El problema soy yo, es mi carne, es mi naturaleza humana. Soy yo el problema. Entonces ahí donde se cumple lo que Cristo estableció para el Evangelio y para el discipulado. Si uno quiere ser mi discípulo y seguir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Si no, no puede ser mi discípulo. ¿Y pensamos que podemos ser discípulos sin tomar la cruz cada día? ¿Sin negarnos a nosotros mismos? No, la respuesta es no. Erramos, nos equivocamos, nos engañamos. Por eso la palabra, como muchas veces se enseña desde allí de San Miguel o cuando se está en este lugar, la palabra de exhortación, ¿para quién es? Para la iglesia. Porque el mundo no está en el reino de Dios, pero la iglesia sí. Porque el mundo no tiene deber con la justicia, la iglesia sí. Y por eso, como dice acá, nosotros no somos deudores a la carne, pero sí al Espíritu. ¿Para qué? Para vivir conforme al Espíritu. Tenemos una deuda, tenemos un deber de vivir según la guía del Espíritu de Dios. No es opcional. No es opcional. De que hemos muerto y hemos nacido de nuevo fue para vivir una nueva vida por medio del Espíritu de Dios. Para eso nos hemos bautizado y hemos decidido seguir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Si no quiero eso, debo saber que no puedo seguir este camino. Tengo que comprenderlo y verlo de esta manera tan radical, pero tan real. Si no quiero morir a mí mismo, no puedo ser discípulo, no puedo seguir a Cristo. En vano me bauticé. Pero pastores están así, y si no, ¿por qué nos engañaríamos a nosotros mismos? ¿Para qué me bauticé?
para sepultar mi vieja vida, para no vivir más conforme a la carne, para nacer a una nueva vida y vivir por la guía del Espíritu de Dios. Y ahora que hemos gustado la buena palabra de Dios, que disfrutamos de su gracia y de todos sus beneficios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a querer volver a vivir como antes vivíamos? ¿O a darnos las libertades que antes teníamos? La respuesta es no. Hoy tenemos un deber y una deuda. ¿Para qué? Para vivir conforme al Espíritu Santo. Y estas palabras por medio del Espíritu Santo deben penetrar lo profundo de nuestro corazón, lo profundo de nuestra mente. Como dice el escritor de los Hebreos, deben juzgar nuestras intenciones y pensamientos del corazón. ¿Para qué? Para que por medio del poder de la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir. Ese es el objetivo de esta palabra. Que cambie nuestra manera de pensar y que cambie nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Miren, si leemos algunos versículos rápidamente también de nuestro Señor Jesucristo, pasajes conocidos en Mateo capítulo 7, para seguir corroborando que esto que estamos hablando está en la Escritura. Mateo capítulo 7, pasajes conocidos. El verso 21. Dice así, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje, ¿cuántas veces lo escuchamos de parte del Señor? ¿Quiénes pudieron hacer esta tarea? Predicar, hacer milagros, si no fueron las personas que estaban en la iglesia, si no fueron personas que eran creyentes. ¿Quiénes pudieron hacer esto en el nombre del Señor? Si no fueron miembros de congregaciones. Acá el Señor está hablando en profecía. En aquel día, era un día que no había ocurrido. El Señor conociendo todas las cosas, pero en aquel día me dirán. La iglesia del Espíritu Santo no había descendido, no estaba todavía constituida la iglesia. Recién el Señor tenía sus discípulos, sus seguidores. Pero en aquel día el Señor, conociendo todas las cosas de antemano, dice, en aquel día va a pasar eso. Por eso, ¿qué tienen que hacer? Velar, mirar, no engañarse, porque no todo el que dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí donde nosotros, hermanos, decimos, ¿por qué pasan las cosas que pasan en las iglesias? O las personas que pueden saber, dicen, ¿por qué pasan las cosas que pasan en las iglesias? Porque no todo el que dice Señor va a entrar en el reino de los cielos ni hace la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que tener esta respuesta. Nosotros debemos estar persuadidos de esta respuesta y decirle, miren, esto pasa porque Jesús ya lo advirtió. Antes que la iglesia existiera, Jesús lo advirtió que esto iba a pasar. ¿Qué personas predicarían? ¿Qué personas harían milagros? Expulsarían demonios, hicieran un montón de cosas, pero serían hacedores de maldad. Y el Señor no los aprueba. ¿Ve? Pero ¿cuántas veces nos quedamos sin palabras ante una respuesta o ante lo que la gente dice? Siendo que el Señor ya nos los dio a conocer. No solo para los demás, sino para nosotros mismos. Y no engañarnos. Que yo diga, Señor, no es lo que me tiene que contentar, sino poder examinarme y saber que Él es mi Señor. ¿A través de qué? A través de mis acciones. Al hacer la voluntad del Padre, lo que me tiene que contentar y dar tranquilidad. Y no al decirle, Señor, Señor, sino al hacer la voluntad del Padre, lo que me tiene que dar descanso. Eso me debe dar
confianza y tranquilidad, sabiendo que Él me ama, que Él me cuida y lo que Él prometió lo va a cumplir. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos un fuerte gloria a Dios, hermano? Mateo 5:17. Vemos unos versículos más. Mateo 5:17. Aquí nomás cerquita dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ve? ¿Por qué dice? Porque Jesús no vino a abrogar o a abolir ninguna de sus leyes. Él vino ¿a qué? A hacer que se cumpla esa justicia, esa forma de vida que la ley requería, como decíamos, sustentada en dos bases y en dos pilares, en amar a Dios con todo nuestro corazón y en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos a través de sus enseñanzas, a través de las doctrinas dejadas por el Espíritu Santo. Esos mandamientos debían hacerse una realidad en nuestra vida, por el Espíritu Santo y por los consejos de los apóstoles y de la palabra de Dios. Las doctrinas vinieron ¿para qué? Para hacernos amar a Dios. Las doctrinas vienen ¿para qué? Para hacernos amar a nuestro prójimo. ¿Y qué ocurre si yo las enseño, pero no las hago? ¿Y qué ocurre aún peor? Lo que dice aquí, si hay muchos que enseñan a que no se hagan, o a que no son un deber y un mandamiento. ¿Y qué ocurre si dice, si nuestra justicia fuera como que lo de las escribas o fariseos? ¿Cuál era la justicia, la forma de vivir de los escribas y fariseos? Unos perfectos actores. Decían todo lo que había que hacer, pero en su corazón no querían hacer nada. Como decían, le ponían cargas pesadas a los demás, pero ellos no querían moverla ni con un dedo. Lo que les dice el Señor, eran hipócritas. Ahora, es ahí donde volvemos todos a examinarnos por la palabra de Dios. ¿Hay hipocresía en la iglesia o en la congregación? General, lo hablo en las iglesias, no hablo solamente de este lugar. No hay personas que imitan en la iglesia o en el culto ser una cosa que luego son otras, que le dicen a los demás lo que tienen que hacer y ellos no quieren hacer nada. ¿No hay eso en la iglesia? Sí, está lleno. ¿Y qué les dice el Señor a los tales? Que si ellos son como los escribas y los fariseos, no van a entrar tampoco. Si ellos están preocupados en que lo que los demás tienen que hacer y ellos no hacen lo que ellos tienen que hacer, tampoco van a entrar. ¿Se ve la seriedad que tiene esto? Por eso necesitamos, como digo, predicar el evangelio a los evangélicos para comprender en qué consiste, mis hermanos, el reino de Dios y cómo necesitamos entenderlo para poder vivirlo. Nosotros no solamente necesitamos conocer la ley de Dios, no solamente necesitamos enseñar, ayudar a que todo aquel que no la conoce la conozca. Por sobre todas las cosas necesitamos vivir lo que conocemos. ¿De qué me sirve a mí estar acá en este lugar y decirle, ustedes no hacen, ustedes no dicen, el hermano tal, la hermana tal no hace, y ponerme de juez y no querer hacer nada? ¿Voy a engañar a Dios? La respuesta es no. ¿Cuál va a ser el resultado al final de mis días? Cuando me encuentre con Él cara a cara, ¿cuál va a ser el resultado al final de nuestros días? Si yo estoy en la iglesia para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer y yo no lo hago, ¿cuál es el resultado de nuestra vida? ¿Es una vida de fe? ¿Realmente tenemos un Señor?
¿O somos nosotros los señores que le decimos a los demás lo que tienen que hacer? ¿O somos nosotros los jueces en vez de nosotros ser los juzgados por la ley de Dios, siendo juzgados por el Señor, por su ley? Somos nosotros los jueces que le decimos a los demás lo que tenemos que hacer. Miren qué locura, hermanos míos. ¿Cuánto pasa eso en la iglesia? ¿Cuánto ocurren estas cosas en la iglesia? ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es su respuesta ante estas cosas? Si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no van a entrar. No sean como ellos, no los imiten a ellos, no actúen como ellos. Porque no es la forma de vida en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la forma de vida en el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Jesús, a través de todas sus enseñanzas, cuando Él estuvo acá en la tierra, dije, miren, mi reino no es como el de los hombres. En el reino de Dios no es como lo de los hombres, mi reino es distinto. Mis leyes son distintas, mis mandamientos son distintos. Imítenme a mí. Yo les muestro cómo es el reino de Dios, cómo es un hombre perfecto en el reino de Dios. Y ahora de donde ahí nosotros tenemos que entender, no es el objetivo de nuestra vida y de nuestra salvación alcanzar la imagen de Cristo, ser un discípulo de Él. No es por eso que fuimos salvos, para ser discípulos. No es la gran comisión que consistía en eso, en que nosotros seamos discípulos de Cristo, imitadores de Él. Sí, ese es nuestro objetivo. Entonces, desde donde ahí, por medio del entendimiento de la palabra de Dios, tenemos que quitar nuestra mirada de ese lugar y trasladarlo al otro lugar. Poner nuestra mira arriba, en los cielos, en donde se rigen las leyes por las cuales nosotros debemos vivir. Entonces, a ellos Jesús les dice, aquí en Mateo 5 también, y en el verso 3, a sus herederos, a los que quieren alcanzarlo, a los que viven conforme al reino de Dios, Jesús les dice en Mateo capítulo 5, verso 3, les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo es la vida de alguien que es ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿En qué se rigen nuestras leyes, hermanos? ¿En qué se rige nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar? En esto, en lo que está acá escrito, en lo que el Señor dijo, los que viven así será su herencia. Ellos heredarán el reino de Dios. Su entrada será grande, su galardón será grande. Entonces ahí donde nuestra manera de pensar, como decíamos, tiene que cambiar. Ya no puedo actuar como antes actuaba. Ya no puedo decidir vivir como antes vivía. ¿Por qué? Porque estoy en el reino de Dios y tengo un destino, una herencia. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Para los que quieren ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y en ese camino y en ese proceso es donde estamos. Todos. Ese es el camino que nosotros estamos hoy transitando, como dice la Escritura, como peregrinos y como extranjeros. Eso es lo que nosotros debemos comprender, que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que nosotros, a pesar de vivir en este siglo, no podemos vivir como los hombres de este siglo. Los demás pueden,
nosotros no. Los demás hacen un montón de cosas, nosotros no. Nuestros vecinos hacen cosas, nosotros no. Nuestros compañeros del colegio hacen cosas, nosotros no. ¿Por qué? Porque hoy somos ciudadanos del reino de los cielos. Mis amigos hacen cosas, yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy ciudadano del reino de los cielos. Porque soy un hijo de Dios, por eso no puedo vivir como este mundo vive. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. No quiero serlo. Y a pesar que nos equivocamos, y a pesar que nos puedan pasar cosas, no podemos tener un modelo de vida como este siglo vive. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, que sea renovado nuestro entendimiento para poder ser transformados y no conformarnos, no moldearnos a este siglo. Por eso necesitamos esta palabra, para que por medio de la renovación del entendimiento seamos transformados y no moldeados por este mundo y por este siglo, porque ellos tienen otras leyes, ellos viven bajo otros principios, ellos viven bajo otros propósitos, nosotros no. Nosotros no. Tenemos otro destino, ellos tienen un destino, una condenación eterna, nosotros no. Vivimos en dos reinos diferentes, bajo leyes diferentes, bajo conductas diferentes, bajo principios diferentes. No podemos conformarnos a este siglo. No podemos. Debemos escapar. Debemos librarnos, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos de paso. Estamos de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano mío. Estamos de paso. Si no comprendemos esta verdad, nunca seremos luz en este barrio. Estamos de paso. Debemos alumbrar como luminares en medio de la oscuridad. Debemos ser diferentes. ¿Por qué? ¿Para mostrarnos diferentes de otras congregaciones? No, para mostrarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Y que las otras congregaciones, si no lo entienden, les ayudemos a entenderlo. Para que el reino de Dios se extienda. Y como dice el apóstol Pablo, Satanás sea aplastado. ¿Por quién es aplastado? Por la iglesia. ¿Cuándo? Cuando la iglesia extiende el reino de Dios. ¿Y cómo comienza eso? A través de mí. Primero en mi corazón, primero en mi vida, primero en mis acciones, primero en mis actitudes, primero en mi forma de pensar. Y a través de mí en mi familia. Y luego de mi familia en el barrio. Pero debe empezar en mí, en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Debe pensar en nosotros. El reino de Dios se debe extender desde nuestro interior hacia afuera. Para que todos puedan contemplar. Y ahí sí, aplastar al enemigo. Por el poder de Dios. Es la voluntad de Dios esta. Pero nosotros debemos vivir conforme al reino de Dios. Tengo varios pasajes más, hermanos, pero la hora ha avanzado. Y la verdad que mi ruego y mi oración es que todos nosotros, desde el que habla, podamos comprender esta verdad y esta realidad. De seguro se puede seguir charlando, se puede compartir en el grupo, se puede volver otra vez, volver a hablar o continuar con lo que queda. Pero con la ayuda de Dios, esto es una obra del Espíritu Santo, simplemente yo puedo comunicar esto, pero después tiene que estar en nuestro deseo que por el mismo Espíritu con el que uno habla, que nosotros le demos lugar en nuestros corazones para que nos haga entender esto. No puedo engañarme a mí mismo, no puedo vivir como este siglo y pensar que voy a heredar todas las promesas que son en Dios en Cristo Jesús. No puedo conformarme a este mundo, no puedo modelarme a los hombres porque no soy de este mundo, no soy de este siglo. Tengo una esperanza, tengo vida eterna, tengo un rey, tengo leyes diferentes, tengo un padre, tengo un Dios. No puedo vivir como los hombres viven, no puedo practicar lo que ellos practican. No puedo, no es una opción, no puedo. Lo tengo que ver así.
Pero pastor, si quiero decido. Sí, obviamente si quiero decido, pero debes comprender por medio de la fe, por medio del entendimiento, por medio de la palabra de Dios, cuál es el destino también. ¿Querés practicarlo? Te es lícito. No te conviene, no te edifica. Practicalo y el resultado de tu cosecha, ¿cuál será? La muerte. La muerte. No va a ser otro. El resultado de la cosecha, según la carne, será la muerte. Y ese es el punto. ¿Por qué menospreciar la gracia de Dios? ¿Por qué tomar en vano la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Por qué no ser un instrumento en sus manos? ¿Por qué no ser de edificación? ¿Por qué no ser de provecho en el lugar donde estoy y de ser de salvación? ¿Por qué no mejor eso? Si para eso fuimos llamados. Si para eso Cristo murió. Para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esa es nuestra tarea. ¿Cuántos lo creemos? Es nuestra. Para eso Dios nos llamó, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Con una oración entrego este lugar y gracias por su atención. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos para vivir en este tiempo, por predestinarnos a conocer este evangelio bendito y a pesar de nuestras torpezas y errores, ser paciente con nosotros. Oh Señor bendito, que sea tu obra, tu Espíritu Santo, recorriendo nuestras mentes, nuestros corazones, transformándolo todo, cambiándolo todo para la gloria de tu nombre, para la salvación de los hombres, para el provecho de tu iglesia, para el provecho de este tu pueblo y de todos los que han de llegar a este tu pueblo. Fortalece y bendice a todos los que trabajan en esta tu obra, Señor. Desde el pastor Diego y todos los pastores que colaboran en este lugar, todos mis hermanos que trabajan, los que colaboran en las ventas, los que preparan el lugar, los que preparan las reuniones, los que oran, los que ayudan, Señor, de una u otra forma. Fortalécelos a todos, Señor. Esta es tu obra perfecta, que se debe llevar adelante como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor mío. Te ruego que sea así hecho. Te ruego, Señor, que sea así hecho en tu nombre, Jesús. Amén y amén.